Papacitos, agárrense porque lo que les voy a contar hoy es de esos chismes que huelen a trampa, dinero y traición. Porque sí, una cosa es que te metan en un problema legal, y otra muy distinta es que los mismos que supuestamente deberían defenderte sean los primeros en hundirte. Y miren que yo, su tía Mona, siempre ando investigando lo que nadie quiere contar, y hoy no vengo sola. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo, tía, esto hay que analizarlo con lupa porque aquí hay una historia de abogados que no protegen, sino que traicionan. Y yo, con ese olfato que tengo para los enredos oscuros, me puse a revisar cada pieza de este rompecabezas. Y lo que descubrí no tiene nombre. Porque miren, papacitos, cuando hablamos de justicia, todos queremos creer que los abogados están ahí para defendernos. Pero, ¿qué pasa cuando el bufete que contratas termina jugándola en tu contra? ¿Qué pasa cuando el que te cobra un dineral no solo no te ayuda, sino que encima te hunde más en el lodo? Hoy les traigo la historia del bufete Ergma Abogados, encabezado por Emiliano Robles Gómez Montt, un despacho que ha estado metido en más de un escándalo legal y que, según muchos, tiene un modus operandi muy cuestionable. Este bufete no solo defendió a Justop, sino que también estuvo en el caso de Mr. Doctor, y papacitos, las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Porque aquí no estamos hablando de cualquier despacho. Estamos hablando de un bufete que, según denuncias y testimonios, cobraba cantidades descomunales, hacía estrategias legales que beneficiaban más a la parte contraria que a sus propios clientes y, en el peor de los casos, filtraba información y manipulaba acuerdos financieros para su propio beneficio. Sí, suena fuerte. Pero cuando conectamos los puntos, la imagen que se forma es aterradora. 1. ¿Honorarios desorbitantes, negocio o abuso? Papacitos, si algo distingue a los abogados de renombre es que sus honorarios no son precisamente baratos. Eso lo sabemos. Un buen abogado cuesta y se entiende que un caso mediático puede requerir una defensa más elaborada. Pero una cosa es pagar por experiencia, y otra es que te vean la cara, y te cobren como si estuvieras financiando una catedral. Porque, miren, lo que cobró el bufete Ergma Abogados en el caso de Mr. Doctor no es que fuera alto. Es que fue absurdo. Y no lo digo yo, lo dijeron abogados que vieron los montos, y se llevaron las manos a la cabeza. Porque cuando hasta los propios colegas del gremio dicen eso es demasiado, es porque algo huele raro. ¿Cuánto cobraron realmente? Las cifras exactas no se han revelado, pero lo que se sabe es que fueron sumas muy por encima del estándar para casos similares. Para que lo entiendan, hay abogados en México que pueden cobrar entre 500,000 y 1.500.000 pesos por defenderte en un caso mediático complicado. Pero lo que cobró Emiliano Gómez Montt por este caso fue considerado un abuso incluso dentro del gremio. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿se justificaba un monto tan alto? ¿Por qué el bufete cobró más que otros despachos con la misma o mayor experiencia? ¿Acaso estaban vendiendo algo más que asesoría legal? Y aquí, papacitos, es donde la cosa se pone interesante. Porque hay dos teorías sobre por qué cobraron tanto. Teoría 1, cobraron tanto porque arreglarían el caso. En el mundo de los litigios mediáticos, hay abogados que no solo venden su experiencia, sino sus contactos. Sí, porque cuando un caso es grande, no solo se necesita una defensa legal fuerte, sino saber con quién hablar y cómo mover influencias. Entonces, la gran duda es, ¿acaso Emiliano Gómez Montt prometió conexiones en la fiscalía o con jueces que podrían ayudar a Mr. Doctor? Porque aquí está la cuestión: si te van a cobrar el doble o el triple que cualquier otro abogado, entonces deberían ofrecerte algo que los demás no puedan. Pero, ¿lo hicieron? Pues viendo cómo terminó el caso, parece que no. Teoría 2, era una maniobra para exprimir a su cliente. Aquí es donde la cosa se pone más oscura. Porque otra posibilidad es que el bufete haya visto en Mr. Doctor un cheque en blanco, y simplemente hayan decidido sacarle la mayor cantidad de dinero posible. ¿Cómo? Siguiendo un esquema bastante turbio. Teclas cobrar un adelanto altísimo. Esto es normal en los despachos grandes, pero aquí el adelanto fue ridículamente alto. Teclas justificar el alto costo con una estrategia legal única. Básicamente le vendieron la idea de que su caso era especial y necesitaba un enfoque único, cuando en realidad estaban haciendo lo mismo que cualquier otro abogado haría. Teclas alargar el proceso para seguir cobrando. Más tiempo en el caso significa más honorarios.
teclas llegar a un punto donde el cliente ya pagó tanto que es difícil echarse para atrás. Aquí viene lo peor, cuando Mr. Doctor empezó a cuestionar lo que hacían, el bufete ya tenía el dinero en sus bolsillos. Y para ese momento, ya era demasiado tarde para recuperar lo que había pagado. Porque aquí, papacitos, el negocio no era ganar el caso, sino exprimir a su cliente hasta la última gota. El patrón, Justop, también vivió algo similar. Ahora, ¿esto fue un caso aislado? Pues no. Este mismo bufete llevó parte del caso de Justop y, casualmente, la historia se repitió. También se habla de honorarios excesivos. También alargaron el proceso en lugar de solucionarlo rápido. Y no fueron ellos quienes lograron que Justop saliera libre, sino otro equipo de abogados. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando ves un patrón que se repite en distintos casos, es momento de hacer preguntas serias. ¿Este bufete realmente trabaja en favor de sus clientes? ¿O solo ve en ellos una oportunidad de negocio? Conclusión, un negocio redondo para el bufete, un desastre para el cliente. Papacitos, lo que queda claro aquí es que no cualquiera puede pagarse un abogado así. Pero el que puede, se arriesga a ser exprimido sin piedad. Porque aquí no estamos hablando de una defensa cara pero efectiva. Estamos hablando de un bufete que cobró como si fueran a garantizar la victoria. Y al final, no entregaron los resultados prometidos. Y lo más grave es que esto fue solo el primer paso de la estafa. Porque después de cobrarle un dineral a Mr. Doctor, vendría algo peor, la sospecha de que realmente nunca estuvieron de su lado. Pero eso, mis amores, lo vamos a analizar en el siguiente punto. ¿Jugaban realmente para su cliente? ¿O para la parte contraria? Aquí es donde la historia empieza a tomar un giro mucho más oscuro. 2. ¿El abogado que juega para el otro equipo? Conflicto de intereses y una traición encubierta. Papacitos, si pensaban que el simple hecho de que este bufete cobrara cantidades escandalosas era el mayor problema, déjenme decirles que apenas estamos calentando motores. Porque lo siguiente no es solo abuso de confianza, es traición en su máxima expresión. Cara gritando de miedo. Una cosa es que un abogado no haga bien su trabajo, pero otra muy distinta es que, en lugar de defenderte, esté jugando a favor de la otra parte. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente sucia. ¿Qué significa un conflicto de intereses? Antes de entrar en los detalles turbios, aclaremos algo. En el mundo legal, un abogado tiene la obligación de defender los intereses de su cliente, sin que existan lazos ocultos con la parte contraria. Cuando un abogado tiene contactos, negocios o cualquier tipo de vínculo con la otra parte del juicio, eso se llama conflicto de intereses. Y no solo es antiético, sino que puede llegar a ser un delito. Porque piénsenlo, ¿cómo puedes confiar en que alguien te va a defender si al mismo tiempo tiene intereses con quienes quieren verte hundido? Y aquí es donde el bufete Ergma Abogados y Emiliano Gómez Montt empiezan a oler muy, pero muy raro. Porque según las denuncias, había nexos claros con la parte contraria en el caso de Mr. Doctor. Las sospechas de que Gómez Montt tenía contactos con la otra parte. Bomba primero, se menciona que este bufete no solo tenía relación con la parte contraria, sino que incluso había conexiones económicas entre ambas partes. Esto se traduce en algo muy grave: si tu abogado tiene negocios o relaciones con quienes te acusan, significa que en lugar de luchar por ti, podría estar ayudándolos a ellos. Bomba segundo, se habla de negociaciones extrañas donde, en lugar de buscar la absolución de Mr. Doctor, se recomendaban acuerdos que lo perjudicaban más de lo que lo beneficiaban. Esto es clave porque un abogado serio lucha por su cliente hasta el final, y solo recomienda acuerdos si realmente le convienen. Pero aquí, las estrategias que proponían parecían más favorables para la parte contraria que para su propio cliente. Bomba tercero, hubo un intento de negociación en el que, según testigos, se quería que Mr. Doctor aceptara ciertos términos que cualquier otro abogado habría rechazado de inmediato. ¿Por qué? Porque parecía que la intención no era defenderlo, sino manipularlo para que aceptara acuerdos que en realidad beneficiaban a la otra parte. Y ojo, porque esto también se vio en el caso de Justop. El patrón se repite, lo que pasó con Justop. Papacitos, cuando hablamos de conflictos de interés, hay algo que no podemos dejar de lado: este bufete también estuvo en el caso de Justop. Y curiosamente, en su caso también hubo decisiones legales cuestionables que terminaron alargando el proceso en lugar de solucionarlo rápido.
Veamos los paralelismos. Rombo azul pequeño. En ambos casos se recomendaron estrategias que favorecían más a la parte acusadora que a los clientes del bufete. Rombo azul pequeño. En ambos casos se alargó la prisión preventiva de los clientes cuando pudo haberse resuelto antes. Rombo azul pequeño. En ambos casos, los clientes pagaron sumas excesivas y no recibieron una defensa contundente. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. ¿Por qué un abogado haría esto? Aquí la gran pregunta es, ¿por qué un abogado haría algo así? Porque piénsenlo bien, si alguien te contrata y te paga un dineral, ¿qué sentido tiene perjudicar a tu propio cliente? Pues papacitos, las razones pueden ser muy oscuras. Teclas. El abogado pudo haber recibido más dinero de la otra parte. Si la parte acusadora ofrece un incentivo mayor para asegurarse de que su caso se fortalezca, es fácil ver por qué un abogado desleal podría jugar en contra de su propio cliente. Teclas. Buscaron alargar el caso para cobrar más honorarios. Entre más tiempo dure el juicio, más dinero se cobra. Si un abogado sabe que su cliente está desesperado, puede usar esa desesperación para sacarle más dinero con el tiempo. Teclas. Filtración de información confidencial. Se mencionó que había indicios de que ciertos datos confidenciales del caso llegaron a la otra parte antes de tiempo. Si esto se llegara a comprobar, sería un escándalo gravísimo. Teclas. Posible presión o chantaje. En algunos casos, se han visto ejemplos donde abogados han sido presionados para no defender con toda su fuerza a ciertos clientes. Si el bufete tenía miedo de enfrentarse con figuras de poder, podría haber preferido no arriesgarse y ceder terreno en lugar de pelear. Papacitos, cuando conectamos los puntos, todo esto suena más a una estrategia calculada que a simples errores legales. ¿Qué pasó cuando Mr. Doctor se dio cuenta? Según lo que se sabe, cuando Mr. Doctor empezó a notar estos comportamientos extraños, quiso cambiar de estrategia legal. El problema es que para ese momento, ya había pagado una fortuna y el bufete tenía demasiado control sobre su caso. Y aquí viene la peor parte. Cuando un cliente empieza a hacer preguntas incómodas, un abogado con malas intenciones tiene dos opciones. Rombo azul pequeño. O se esfuerza por limpiar su imagen y hacer el trabajo que prometió. Rombo azul pequeño. O encuentra una forma de salirse del caso sin devolver el dinero. Y papacitos, adivinen cuál de las dos opciones eligieron aquí. Porque lo que viene a continuación es aún más descarado. El abandono repentino del caso, una jugada maestra para salirse del problema sin rendir cuentas. Pero eso lo vamos a analizar en el siguiente punto, ¿por qué de la nada decidieron dejar el caso y lavarse las manos? Cara con ceja alzada. Aquí es donde el engaño llega a su punto más alto. Y no se lo pueden perder. Fuego. 3. Prisión preventiva como estrategia para exprimir clientes. Si hasta este punto ya quedó claro que el bufete Ergm Abogados no estaba realmente interesado en defender a sus clientes, ahora llegamos a la parte más turbia de toda esta historia. Porque si cobrar cantidades exorbitantes y jugar en contra de su propio cliente ya suena grave, lo que viene a continuación es aún peor. Porque aquí hablamos de una estrategia calculada para mantener a los clientes en prisión preventiva el mayor tiempo posible, con un solo objetivo, exprimirles hasta el último centavo. ¿Por qué un abogado mantendría a su cliente en prisión preventiva? En teoría, un buen abogado hace todo lo posible para que su cliente pase el menor tiempo posible en prisión, ya sea buscando un juicio rápido, una estrategia legal efectiva o medidas alternativas para que pueda enfrentar el proceso en libertad. Pero cuando un despacho tiene intereses ocultos, la prisión preventiva se convierte en una herramienta de manipulación. Porque si un cliente está en libertad, tiene más opciones, más claridad y más poder de decisión sobre su defensa. Puede comparar abogados, evaluar estrategias y, en el peor de los casos, cambiar de despacho si siente que no lo están representando bien. Pero si el cliente está encerrado, vulnerable y desesperado, las cosas cambian drásticamente. Ahí es donde el abogado tiene el control absoluto, y puede manipular la situación a su favor. ¿Cómo funciona esta estrategia? El esquema que se ha señalado en este caso es simple, pero brutal. Se le promete al cliente que se hará todo lo posible para sacarlo rápido. Desde el principio, el despacho le vende la idea de que lo sacarán pronto. Le dicen que es un caso fácil, que tienen la estrategia adecuada y que pueden garantizar una solución rápida. A cambio, el cliente paga una suma inicial elevada,
con la esperanza de que eso asegure su libertad. Se dejan pasar oportunidades clave para obtener la libertad. Aquí es donde la trampa empieza a notarse. Se omiten ciertos recursos legales, se hacen trámites innecesarios y se manejan mal los tiempos para retrasar el proceso. Cada día que pasa sin avances reales, el cliente se desespera más. El cliente, ya vulnerable, está dispuesto a pagar más. Al ver que el tiempo pasa y sigue encerrado, el cliente empieza a pedir soluciones inmediatas. Aquí es donde los abogados le dicen que para lograrlo se necesita más dinero. Justifican los cobros con excusas como hay que acelerar el proceso, necesitamos pagar peritajes o es necesario un acuerdo urgente. Se negocian acuerdos que terminan beneficiando a la parte contraria. Finalmente, cuando ya le han sacado todo el dinero posible, se presentan acuerdos que muchas veces no favorecen realmente al cliente. En lugar de pelear hasta el final, se le presiona para aceptar condiciones que incluso pueden implicar una culpabilidad parcial o pagos elevados a la otra parte. Esto pasó en el caso de Mr. Doctor. En el caso de Mr. Doctor, la estrategia parece haber sido exactamente esta. Desde el momento en que se quedó sin libertad, su defensa no se enfocó en sacarlo lo antes posible, sino en negociar acuerdos que, según algunos, no tenían sentido legalmente. Es importante recordar que otros abogados revisaron su caso, y señalaron que la estrategia del bufete Gómez Montt no era la más efectiva. Lo que se sabe es que hubo intentos de hacer que Mr. Doctor aceptara acuerdos que no le convenían, con la justificación de que así podría salir más rápido. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era que el tiempo en prisión se usaba como un medio para sacarle más dinero. Y aquí es donde todo empieza a hacer más sentido con lo que ocurrió en otro caso que este bufete manejó antes, el de Jostop. El patrón se repite, el caso de Jostop. Jostop pasó 5 meses en prisión preventiva antes de que finalmente su defensa llegara a un acuerdo que le permitió salir. Pero la gran pregunta es, ¿realmente tuvo que pasar todo ese tiempo encerrada? Porque curiosamente, cuando cambió de defensa y otros abogados intervinieron, su caso se resolvió en cuestión de semanas. Entonces, si la solución estaba al alcance, ¿por qué no se hizo antes? ¿Acaso su primer equipo legal no tenía interés en sacarla rápido porque les convenía que siguiera en prisión? Esto nos lleva a lo mismo que pasó con Mr. Doctor. Si su abogado realmente hubiera querido sacarlo lo antes posible, habría presionado por estrategias más agresivas desde el principio. Pero en lugar de eso, se alargó el proceso y se impulsaron negociaciones que no lo beneficiaban. Y esto nos lleva a la parte más turbia de todo. ¿Quiénes se benefician de que un cliente se quede en prisión? Hay varios niveles en los que alguien puede aprovecharse de un cliente que está en prisión preventiva. El bufete puede seguir cobrando más dinero por cada trámite, audiencia y negociación. Los acuerdos que se negocian pueden terminar beneficiando económicamente a la parte contraria. Si hay intereses ocultos, el caso puede manipularse para que el acusado termine aceptando algo que de otra forma nunca habría afirmado. Y aquí es donde aparece otra acusación muy grave, que algunos abogados inflaban los montos de los acuerdos para quedarse con una parte del dinero. Porque cuando un cliente está en prisión, y le dicen que necesita pagar una cantidad para resolver su caso, difícilmente va a cuestionar si el dinero realmente es para lo que le dicen que es. Este es el tema del siguiente punto, las cifras infladas en los acuerdos, y cómo supuestamente se quedaban con una parte del dinero negociado. Pero lo que queda claro hasta este punto es que el tiempo en prisión preventiva se convirtió en una herramienta para hacer más negocio. Porque en un mundo ideal, el abogado que contratas debería hacer todo lo posible para sacarte cuanto antes. Pero cuando el abogado es parte del problema y no de la solución, entonces lo que tienes no es una defensa legal, sino una trampa disfrazada de ayuda. Ahora, si esto ya les parece grave, esperen a ver lo que viene. Porque si los acuerdos se estaban manipulando, ¿qué pasaba con el dinero? Eso lo vamos a analizar en el siguiente punto, los acuerdos financieros inflados y la supuesta estafa que podría estar detrás de todo esto. 4. Acuerdos financieros manipulados, ¿cuánto dinero se quedaban realmente? Hasta ahora hemos visto cómo el bufete Ergm Abogados no solo cobró sumas escandalosas, sino que además mantuvo a su cliente en prisión preventiva más tiempo del necesario. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro.
Porque una cosa es cobrar honorarios altos, y otra muy distinta es manipular los acuerdos financieros para quedarse con dinero que no les correspondía. Y aquí es donde entramos en la parte más turbia de toda esta historia, las cifras infladas en los acuerdos legales. ¿Cómo funciona una estafa dentro de los acuerdos legales? Cuando un caso está en marcha, especialmente si involucra una negociación con la parte contraria, es común que se pacten sumas de dinero para cerrar el conflicto. Puede ser una reparación del daño, un acuerdo extrajudicial o cualquier otro tipo de compensación. Pero aquí es donde entra el truco. El bufete Ergm Abogados, según múltiples testimonios, habría utilizado su posición para inflar las cantidades que supuestamente debía pagar el cliente. El esquema funcionaría así. Se llega a un acuerdo con la otra parte. Pongamos un ejemplo, la parte acusadora exige 100,000 pesos para cerrar el caso. Esto es una cantidad negociada entre abogados, y suele ser el resultado de largas discusiones. El bufete informa a su cliente que la cantidad es mucho mayor. En lugar de decirle que tiene que pagar 100,000, le dicen que la suma es de 300,000 pesos. Como el cliente no tiene acceso directo a la negociación, debe confiar en lo que le dice su abogado. El cliente paga la cantidad inflada sin cuestionar. En su desesperación por salir de prisión o por resolver el caso, el cliente paga lo que le piden. No tiene forma de verificar si el monto es real o si ha sido alterado. El bufete se queda con la diferencia. De los 300,000 que el cliente pagó, solo 100,000 van a la otra parte. Los otros 200,000 desaparecen en el proceso, y terminan en los bolsillos de los abogados. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más grave, porque el cliente no solo pagó más de lo necesario, sino que ni siquiera sabe que lo estafaron. Este método no es nuevo, otras acusaciones similares. Esto no es una teoría sin fundamento. Se han señalado casos en México, y en otras partes del mundo donde ciertos despachos han usado este tipo de tácticas para enriquecerse. Lo más impactante es que, según algunos testimonios, esta práctica podría haber ocurrido en más de un caso manejado por este mismo bufete. Porque, papacitos, si un abogado ya te cobró una fortuna por defenderte, y encima manipula los acuerdos para quedarse con más dinero, lo que tienes es un esquema de fraude disfrazado de defensa legal. ¿Cómo puede probarse que hubo estafa? El problema con este tipo de fraudes es que son difíciles de probar, porque la información está completamente controlada por el bufete. Sin embargo, hay formas en las que un cliente puede detectar si algo no está bien. Solicitando documentos oficiales. Todo acuerdo debe estar por escrito y firmado por ambas partes. Si un abogado se niega a mostrar estos documentos o da excusas, hay algo sospechoso. Comparando cifras con la otra parte. En algunos casos, las partes involucradas pueden confirmar cuánto fue el acuerdo real. Si la víctima descubre que pagó más de lo necesario, se confirma la estafa. Analizando patrones en otros casos. Si un bufete ha sido acusado de esto en más de un caso, ya no es una sospecha aislada, sino un modus operandi. Y aquí es donde el caso de Yostop vuelve a aparecer como un espejo de lo que pasó con Mr. Doctor. El patrón se repite, lo que pasó con Yostop. En el caso de Yostop, también hubo negociaciones financieras para resolver el conflicto legal. Lo curioso es que, al final, otro bufete tuvo que intervenir para cerrar el caso, porque la estrategia inicial no estaba funcionando. Lo que no se ha confirmado es si en su caso también hubo manipulación de cifras, pero lo que sí está claro es que la primera defensa que tuvo no logró solucionar el problema, lo que llevó a sospechas sobre su verdadera intención. Y si a esto le sumamos lo que ocurrió con Mr. Doctor, la historia empieza a sonar demasiado repetitiva como para ser solo una coincidencia. ¿Quiénes ganaban con esta manipulación? Cuando hay dinero de por medio, siempre hay alguien beneficiándose. En este caso, los principales ganadores serían el bufete Ergm Abogados. Si realmente inflaron las cifras de los acuerdos, se habrían quedado con una cantidad significativa de dinero en cada negociación. La parte contraria sí también estaba coludida. En algunos casos, la parte acusadora puede estar de acuerdo con este tipo de manipulaciones, siempre y cuando reciba la cantidad que exigió. Otros involucrados en la estructura del caso.
Si hubo filtraciones o manipulaciones dentro del proceso judicial, podrían existir más personas beneficiándose de estos arreglos. Lo que queda claro es que, si estas acusaciones son ciertas, lo que menos importaba aquí era la justicia. Porque cuando un caso se vuelve un negocio, el interés de los clientes pasa a segundo plano, y lo único que importa es cuánto dinero pueden sacar antes de que todo se derrumbe. Conclusión: el cliente paga, los abogados ganan y la justicia queda en el olvido. Lo que hemos analizado hasta este punto deja en claro que el bufete Ergm Abogados no solo habría cobrado sumas excesivas, sino que también pudo haber manipulado acuerdos financieros en su beneficio. La gran pregunta aquí es: ¿cuántos casos más han sido manejados con esta misma estrategia? ¿Cuántos clientes han sido engañados sin siquiera saberlo? ¿Cuánto dinero ha pasado por las manos de estos abogados sin justificación real? Y lo peor de todo es que cuando alguien empieza a hacer preguntas incómodas sobre estas irregularidades, la respuesta del bufete es siempre la misma: deslindarse del caso y desaparecer del problema. Esto nos lleva a la siguiente parte de esta historia. ¿Por qué Ergm Abogados abandonó repentinamente el caso de Mr. Doctor? ¿Era una estrategia para no rendir cuentas? Aquí es donde el engaño llega a su punto máximo. Y lo analizaremos en el siguiente punto. 5. ¿El abandono repentino del caso, una maniobra para huir sin rendir cuentas? Si hasta ahora hemos visto cómo el bufete Ergm Abogados cobró sumas exorbitantes, mantuvo a su cliente en prisión preventiva más tiempo del necesario y, según acusaciones, infló los montos de los acuerdos financieros para quedarse con parte del dinero, lo que viene a continuación es la última jugada de este esquema: salirse del caso antes de que alguien les pidiera explicaciones. Porque una cosa es hacer mal su trabajo, pero otra muy diferente es abandonar el caso de manera sorpresiva, sin dar la cara y sin devolver el dinero cobrado. Esto es lo que ocurrió con Mr. Doctor, y papacitos, cuando conectamos los puntos, lo que parece un simple cambio de estrategia legal empieza a oler a huida calculada. ¿Cómo ocurrió el abandono del caso? Todo parecía seguir su curso, con el bufete Ergm Abogados llevando el caso de Mr. Doctor bajo su supuesta estrategia legal, hasta que, de un momento a otro, se emitió un comunicado donde el bufete se deslindaba completamente del caso. Este comunicado salió horas antes de que se tomaran decisiones clave en el proceso, dejando a Mr. Doctor en una situación complicada, sin defensa legal efectiva y sin explicación alguna de por qué el despacho que había cobrado tanto dinero decidía salirse justo en ese momento. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro aún más oscuro. ¿Por qué un bufete abandonaría a su cliente de esa forma? Cuando un despacho de abogados decide dejar un caso, hay protocolos legales que deben seguirse. No es simplemente cuestión de emitir un comunicado y deslindarse de la responsabilidad. Por eso, el abandono de Ergm Abogados levanta muchas sospechas. Veamos las posibles razones detrás de esta decisión. Evitar devolver el dinero cobrado. Si el bufete se salía del caso por su cuenta, podían argumentar que su trabajo ya estaba hecho, y que no tenían por qué devolver el dinero. Si, en cambio, Mr. Doctor los hubiera despedido, habría podido exigir un reembolso por los servicios no prestados. Evitar ser cuestionados por su estrategia legal. A esas alturas, ya se había señalado que la estrategia del bufete no favorecía realmente a su cliente. Si el caso seguía avanzando, podría haberse revelado que no estaban defendiendo a Mr. Doctor de la mejor manera. Salirse antes de que esto ocurriera les permitía lavarse las manos y evitar preguntas incómodas. Ocultar posibles irregularidades en los acuerdos financieros. Como mencionamos en el punto anterior, había sospechas de que el bufete había manipulado montos de los acuerdos financieros. Si alguien empezaba a investigar esto, se podrían haber encontrado pruebas de fraude. Al salirse antes de que el caso llegara a un punto de escrutinio más profundo, evitaban cualquier tipo de auditoría o revisión legal sobre lo que habían hecho. Proteger contactos y posibles intereses ocultos. Ya se había señalado que este bufete tenía conexiones con la parte contraria del caso. Si esas conexiones llegaban a la luz, el bufete habría quedado expuesto como un despacho que juega en dos bandos. Abandonar el caso en ese momento podría haber sido una estrategia para protegerse de cualquier escándalo mayor. Dejar a Mr. Doctor en una situación desfavorable. Aunque esto suene absurdo, hay casos en los que un bufete abandona a su cliente en el peor momento como parte de una estrategia para presionarlo.
Si Mr. Doctor quedaba sin defensa efectiva, podría haber estado más dispuesto a aceptar cualquier acuerdo que se le presentara después. Y si la parte contraria estaba coludida con el bufete, este movimiento podría haber sido parte de una negociación oculta. ¿Qué dice la ley sobre el abandono de un caso? Legalmente, un abogado no puede abandonar a su cliente de la nada sin cumplir con ciertos procedimientos. Si un bufete decide retirarse de un caso, debe avisar con anticipación y dejar un margen de tiempo suficiente para que el cliente consiga nueva representación. Pero en este caso, el bufete Ergm Abogados emitió su comunicado de deslinde de manera repentina, sin previo aviso y sin garantizar que su cliente quedara protegido. Esto, en el mejor de los casos, es una falta de ética profesional. En el peor de los casos, podría considerarse abandono de funciones y, dependiendo de la legislación aplicable, hasta una violación de derechos de su cliente. Y lo más curioso es que esto no es la primera vez que ocurre en casos manejados por este despacho. El patrón se repite, lo que pasó con Justop. Papacitos, si han estado atentos, sabrán que este bufete también llevó parte del caso de Justop. Y aunque en su caso no hubo un abandono repentino de la misma forma en que ocurrió con Mr. Doctor, sí hubo un cambio de defensa antes de que el problema se resolviera. Y aquí es donde surge la duda. ¿Realmente este bufete busca defender a sus clientes o simplemente juega con el tiempo hasta que el caso se vuelve insostenible y tienen que retirarse? ¿Es casualidad que en ambos casos los clientes pagaran grandes sumas, y al final quedaran en una situación complicada? ¿Por qué este despacho sigue apareciendo en casos mediáticos con patrones similares de comportamiento? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo que está claro es que su forma de operar no deja tranquilos a quienes han trabajado con ellos. Conclusión, el cierre perfecto para una jugada maestra. Si analizamos toda esta historia, lo que tenemos es un esquema donde un bufete de abogados supuestamente manipula casos para su propio beneficio. El esquema completo sería algo así. Cobran honorarios excesivos desde el inicio, prometiendo resultados rápidos. Retrasan el proceso a propósito para seguir cobrando más dinero. Mantienen al cliente en prisión preventiva más tiempo del necesario para presionarlo. Manipulan acuerdos financieros para quedarse con parte del dinero. Cuando el cliente empieza a cuestionar su estrategia, abandonan el caso antes de que puedan pedirles cuentas. Y así, logran maximizar sus ganancias sin enfrentar consecuencias. Porque cuando abandonan un caso, su excusa siempre es la misma: ya no podemos seguir representándolo, sin dar mayores explicaciones. Pero lo que realmente están haciendo es escapar antes de que alguien les pida cuentas por todo el dinero que cobraron y las decisiones que tomaron. ¿Qué pasará ahora? Ahora que todo esto ha salido a la luz, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Habrá más clientes que se animen a denunciar prácticas similares? ¿Se investigará a fondo la forma en que este bufete ha manejado casos anteriores? ¿Cómo afectará esto la reputación de Emiliano Gómez Montt y su despacho? Lo único que es seguro es que este escándalo no ha terminado. Y aún queda una última pieza en este rompecabezas: ¿qué papel jugó Marifer Centeno en toda esta historia? Porque si creen que su nombre apareció aquí por casualidad, esperen a ver las conexiones que podrían existir entre ella y el bufete que dejó a Mr. Doctor en el peor momento posible. El papel de Marifer Centeno, ¿cómo se conecta con este escándalo? Papacitos, si hasta ahora hemos visto cómo el bufete Ergm Abogados operaba con estrategias que beneficiaban más a su bolsillo que a sus clientes, ahora vamos a hablar de un personaje que no podía faltar en esta historia: Marifer Centeno. Porque si su nombre ha aparecido aquí, no es por casualidad. Algo tenía que ver con este enredo, y cuando seguimos las conexiones, las coincidencias son demasiadas. Así que hoy nos toca responder una pregunta clave. ¿Por qué Marifer Centeno, la supuesta experta en lenguaje corporal y grafología, terminó indirectamente vinculada a este caso? ¿Cómo se conecta Marifer Centeno con el bufete de Emiliano Gómez Montt? Para entender esta relación, hay que seguir las pistas. Se menciona que personas vinculadas al bufete Ergm recomendaron a la abogada Adriana Leonel. Esta abogada aparece de la nada en el caso y, de alguna manera, termina relacionada con Marifer Centeno. Aquí la primera pregunta: ¿por qué alguien del círculo de Emiliano Gómez Montt recomendaría a una abogada que tenía algún tipo de vínculo con Marifer?
Marifer Centeno ha estado en otros casos mediáticos con narrativa manipulada. Su participación en el caso de Kim en Mexicali, donde se le acusó de desacreditar a la víctima con sus supuestos análisis, nos muestra que tiene experiencia en influir en la opinión pública. Y aquí surge la segunda pregunta: ¿fue utilizada su imagen para fortalecer una versión que beneficiara a la parte contraria? Las conexiones con la parte acusadora. No es un secreto que Marifer ha estado alineada en ciertas narrativas mediáticas que no favorecen a las víctimas, sino a los acusados o a quienes tienen el poder de moldear la información. En este caso, se habla de posibles filtraciones de información que podrían haber beneficiado a la otra parte. Si el bufete ERG tenía nexos con la parte contraria, y Marifer también estaba en la ecuación, ¿fue parte de la estrategia de manipulación? El patrón de Marifer Centeno en casos mediáticos. Para responder estas preguntas, primero debemos recordar cómo ha operado Marifer Centeno en otros casos donde su participación generó controversia. Caso de Kim en Mexicali. En este caso, su análisis del lenguaje corporal de los involucrados fue duramente criticado porque parecía favorecer la versión de los acusados, y minimizar los testimonios de la familia de la víctima. Además, su aparición en Mafia en Televisión, Rufo, fue clave para reforzar la narrativa de que no había pruebas suficientes contra el acusado, a pesar de los testimonios y elementos de investigación que apuntaban en su contra. Otros casos donde ha influido en la opinión pública. En varias ocasiones, su papel como analista ha sido usado para respaldar narrativas favorables a personas que están en el ojo del huracán. La pregunta es, ¿realmente hace análisis objetivos o su trabajo se usa como una herramienta de manipulación mediática? Cuando miramos estos patrones, el hecho de que su nombre aparezca en el caso de Mr. Doctor, y el bufete de Emiliano Gómez Montt no parece una coincidencia. ¿Fue utilizada Marifer Centeno como herramienta para moldear la opinión pública? Aquí es donde entramos en la parte más preocupante de esta historia. Si consideramos que el bufete ERG tenía nexos con la parte contraria, el bufete pudo haber manipulado los acuerdos para su propio beneficio. Se mencionan conexiones entre este bufete y la abogada Adriana Leonel. Marifer Centeno aparece de manera indirecta en esta historia. Entonces, la gran duda es si su imagen fue utilizada para reforzar una narrativa mediática favorable a quienes estaban beneficiándose de este caso. Porque si analizamos cómo ha operado en otros escándalos, podemos ver que su papel no es el de una experta objetiva, sino el de una figura mediática que se usa estratégicamente en ciertos momentos. Y si su imagen fue utilizada en este caso, eso significa que hubo un esfuerzo coordinado para moldear la percepción pública sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Qué significa esto para el caso de Mr. Doctor? Si realmente existió una estrategia mediática para desviar la atención de las irregularidades del bufete ERG Abogados, entonces este caso no solo se trató de un mal manejo legal, sino de una manipulación completa del proceso. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Quién más estuvo involucrado en esta estrategia? ¿Hubo otros periodistas o influencers que fueron parte de esta narrativa? ¿Cómo encaja la relación de Marifer Centeno con este bufete en la historia completa? Lo que queda claro es que no se trata solo de errores legales o malas decisiones. Aquí hay un patrón de uso de la opinión pública para influir en la percepción de un caso. Conclusión, la pieza final del engaño. Papacitos, lo que hemos visto hasta ahora es una historia llena de manipulación, intereses ocultos y traiciones encubiertas. El bufete ERG Abogados no solo habría cobrado cantidades absurdas, y jugado en contra de su propio cliente, sino que además parece haber formado parte de una estrategia mucho más grande donde la imagen pública jugó un papel clave. Marifer Centeno, con su historial de análisis mediáticos cuestionables, pudo haber sido parte del engranaje que se utilizó para desviar la atención de lo que realmente estaba pasando. Y si esto es cierto, entonces este caso no solo es un escándalo legal, sino un escándalo de manipulación mediática en toda regla. Aquí la gran pregunta es, ¿cuántas veces más ha ocurrido esto sin que la gente se dé cuenta? Porque si esto pasó en este caso, puede haber ocurrido en otros donde la opinión pública fue moldeada para favorecer ciertos intereses. Lo que queda claro es que este escándalo no ha terminado. Si se siguen revelando más conexiones y más pruebas, esto podría convertirse en una de las mayores exposiciones de corrupción y manipulación en el ámbito legal y mediático. Papacitos,
lo que acabamos de analizar no es cualquier chisme barato de pasillo. Aquí estamos hablando de una red de manipulaciones, fraudes disfrazados de defensa legal, pactos en lo oscuro y estrategias mediáticas diseñadas para torcer la percepción pública. Y si creen que esto termina aquí, déjenme decirles algo, todavía hay muchas verdades que no han salido a la luz. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que trajera este análisis porque ustedes merecen saber la verdad. Y si algo ha quedado claro, es que cuando conectamos los puntos, las coincidencias desaparecen y la verdad empieza a brillar. Así que no se queden con esto solo para ustedes. Compartan este análisis, pónganlo en sus redes, háganlo llegar a más personas. Porque si algo les puedo asegurar, es que cuando la gente empieza a abrir los ojos, los que manipulan empiezan a temblar. Déjenme su comentario aquí abajo, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Se esperaban una historia tan turbia detrás de este caso? Los leo, porque este tema todavía no se ha cerrado. Y recuerden, esto no lo van a ver en cualquier lado. Aquí en el canal del Gran Master Gorila se dicen las cosas como son, sin miedo y con la verdad por delante. Papacitos, nos vemos en la próxima, porque hay muchas más verdades que están esperando a ser descubiertas. No se despeguen, porque esto apenas empieza.